Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. No saben lo emocionada que estoy de tenerlos aquí hoy. Como siempre espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y listos para sumergirse en el mundo del chisme y las emociones. ¿Están preparados? Porque hoy nos adentraremos en lo más profundo, sí, en el mismísimo corazón de Kerem Bürsin. Y es que la caldera de los rumores no deja de hervir, las especulaciones son el plato principal en cada conversación, y todos, absolutamente todos, quieren desentrañar el enigma: ¿quién, a día de hoy, ocupa ese lugar tan especial en su vida? Más concretamente, ¿qué ha sido de Hande Erçel? ¿Realmente existió, o aún existe, algo más allá de la pantalla? ¿Es Hande acaso su gran amor verdadero, la llama que nunca se apagó? Hoy nos armaremos de paciencia y herramientas de detective para desentrañar este misterio digno de una novela turca. Analizaremos declaraciones pasadas y presentes, diseccionaremos entrevistas, observaremos gestos que podrían ser reveladores, interpretaremos miradas que quizás esconden secretos, todo, absolutamente todo lo que nos pueda dar una pista sobre la intrincada relación entre estos dos talentos turcos que conquistaron nuestros corazones con su innegable química en la exitosísima serie Love is in the Air. Prepárense para un viaje cargado de emociones, porque vamos a explorar la posible verdad que se esconde detrás de este romance que ha mantenido a fans de todo el mundo en vilo, aferrados a la esperanza de un reencuentro. Pero antes de que sigamos, de que nos lancemos de lleno a esta aventura de dimes y diretes, no se olviden de suscribirse al canal. Si les gusta el chisme jugoso de celebridades, las últimas noticias del mundo del espectáculo, los entresijos de las alfombras rojas y todo lo relacionado con las apasionantes telenovelas turcas, este es, sin duda, su lugar. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, así serán los primeros en enterarse de las últimas novedades, y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta el tema. Vamos a descubrir juntos el secreto de Kerem Bürsin. ¿Será que el amor, como en las telenovelas, puede tener una segunda oportunidad? Bien, ahora sí, con la promesa de que juntos desentrañaremos este misterio, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido objeto de intensos debates, profundos análisis y acaloradas especulaciones desde el mismísimo momento en que sus personajes, Serkan Bolat y Eda Yildiz, nos enamoraron con su intensa historia de amor en Love is in the Air. La química entre ellos era, para ser honestos, innegable, palpable, vibrante. Traspasaba la pantalla de una manera casi mágica, haciendo que muchos de nosotros nos preguntáramos si esa magia era simplemente el resultado de una actuación brillante o si, por el contrario, había algo más, algo real, algo profundo que se cocía a fuego lento entre estos dos jóvenes actores. ¿Era amor verdadero o solo una ilusión creada por la fantasía de una telenovela? Y como seguramente recordarán, las sospechas se confirmaron, para alegría de muchos y decepción de algunos. Después de meses de intensos rumores, negaciones a medias y evasivas estratégicas, Kerem y Hande finalmente hicieron pública su relación. Fue una verdadera explosión en las redes sociales. Las plataformas digitales se inundaron con fotos de ellos juntos, compartiendo momentos románticos, disfrutando de viajes exóticos, intercambiando mensajes cariñosos y demostraciones públicas de afecto. Todo, absolutamente todo, parecía indicar que habíamos sido testigos del nacimiento de un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de ser contada una y otra vez. Parecía que Serkan y Eda habían trascendido la ficción para vivir su propio romance en la vida real. Pero, como suele suceder en el impredecible y a menudo cruel mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Desgraciadamente y para consternación de sus fans, la relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue como un balde de agua fría para todos aquellos que creíamos firmemente en su amor, para aquellos que veíamos en ellos la representación de la pareja perfecta. Las razones detrás de la separación nunca se hicieron públicas de manera oficial, lo que dio pie a un sinfín de teorías conspirativas, especulaciones descabelladas y elucubraciones de todo tipo. La falta de información oficial alimentó la imaginación de los fans, quienes se dedicaron a buscar pistas en cada declaración, en cada gesto y en cada movimiento de los dos actores. Y aquí es donde las cosas se complican, donde la trama se vuelve más intrincada y donde el misterio se hace más profundo. Desde la ruptura, tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Han sido muy discretos, evitando a toda costa alimentar los rumores y protegiendo celosamente su intimidad de la voracidad de la prensa y la curiosidad del público.
Pero a pesar de su discreción, los fans y por supuesto la prensa, siguen buscando pistas, analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada, en busca de señales que indiquen que todavía hay algo entre ellos, que la llama del amor aún no se ha extinguido por completo. La esperanza, como dice el dicho, es lo último que se pierde. Y es que la sombra de Ander Zell, quiérase o no, sigue presente en la vida de Kerem Bürsin. Es inevitable. Han compartido momentos muy especiales, han creado recuerdos imborrables que quedarán grabados para siempre en sus memorias y han dejado una huella profunda en el corazón del otro. Pero, ¿es suficiente todo esto para considerarla su gran amor verdadero, la persona que realmente marcó su vida para siempre? ¿O simplemente fue un capítulo importante, una experiencia enriquecedora, pero que ya pertenece al pasado? Para responder a esta pregunta debemos analizar detenidamente las declaraciones de Kerem Bürsin sobre el amor en general, sobre las relaciones de pareja y por supuesto, sobre Ander Zell en particular. En varias entrevistas, Kerem ha expresado su opinión sobre el amor verdadero, describiéndolo como una conexión profunda que trasciende lo superficial, una compañía incondicional que te apoya en los buenos y en los malos momentos, y una admiración mutua que te impulsa a ser una mejor persona. Ha hablado de la importancia fundamental de la honestidad, la confianza y el respeto en una relación sana y duradera. Y al hablar de Ande siempre ha sido muy respetuoso y cariñoso. Ha elogiado su talento innato, su innegable belleza y su arrolladora personalidad. Ha reconocido la importancia que tuvo en su vida, destacando la buena relación que mantienen a pesar de la ruptura y el cariño que aún siente por ella. Pero, ¿son estas palabras simplemente un gesto de cortesía, una forma de mantener una imagen pública positiva, o reflejan un sentimiento más profundo que aún perdura en su interior? Pero, ¿hay algo más allá de las meras palabras? ¿Hay alguna señal, por pequeña que sea, que indique que Kerem todavía siente algo especial por Ande, que aún alberga la esperanza de una reconciliación? Aquí es donde entran en juego los gestos sutiles, las miradas fugaces y los pequeños detalles que a veces revelan más que 1000 palabras cuidadosamente escogidas. Los expertos en lenguaje corporal y los analistas de celebridades han hecho su agosto interpretando cada movimiento y cada expresión de los dos actores. Muchos fans, con la agudeza de un detective experimentado, han notado que Kerem suele reaccionar a las publicaciones de Ande en redes sociales. Un simple me gusta puede ser interpretado como una señal de apoyo y cariño, como un gesto de cercanía que va más allá de la amistad. También se ha rumoreado, aunque sin confirmación oficial, que han mantenido contacto después de la ruptura, aunque de manera discreta y privada, lejos de las miradas indiscretas de la prensa y los fans. ¿Será que han logrado mantener una amistad genuina, o será que aún hay algo más que los une? Y luego están las entrevistas en las que, sin mencionar directamente a Ande, Kerem ha hablado de la importancia de las segundas oportunidades en el amor. Ha dicho que cree firmemente en la posibilidad de retomar una relación después de un tiempo, siempre y cuando haya amor verdadero y una sincera disposición para trabajar en ello, para superar los obstáculos y para construir un futuro juntos. ¿Será esta una indirecta dirigida a Ande, una forma sutil de expresar su deseo de volver a intentarlo? Pero seamos realistas y bajemos un poco de las nubes. Todo esto son solo especulaciones, interpretaciones subjetivas y elucubraciones basadas en rumores y suposiciones. No hay pruebas concretas ni evidencias irrefutables que confirmen de manera definitiva que Kerem Bürsin considere a Ander Zell su gran amor verdadero, la persona con la que quiere pasar el resto de su vida. Solo él, y nadie más que él, sabe lo que realmente siente en su corazón, lo que realmente anhela su alma. Lo que sí podemos afirmar con certeza, sin temor a equivocarnos, es que Ander Zell ocupó un lugar muy especial en la vida de Kerem Bürsin. Fue su compañera de trabajo, su pareja sentimental y presumiblemente su amiga. Compartieron momentos inolvidables, vivieron experiencias intensas y crearon una conexión que probablemente durará para siempre, aunque sea en el recuerdo. Si Ande es o no su gran amor verdadero, el destino lo dirá. Quizás en el futuro, cuando las heridas hayan sanado y las aguas se hayan calmado, se reencuentren y decidan darle una segunda oportunidad a su amor, construir un nuevo capítulo en su historia. O quizás, por el contrario, sigan caminos separados y encuentren la felicidad en otros lugares, con otras personas. Lo importante, lo fundamental, es recordar que tanto Kerem como Ande son seres humanos de carne y hueso, con sentimientos y emociones como cualquier otra persona. Merecen respeto y privacidad, y debemos evitar alimentar los rumores y las especulaciones que puedan dañar su imagen o afectar su bienestar emocional.
En resumen, y después de analizar cuidadosamente toda la información disponible, no podemos confirmar con certeza que Kerem Bürsin considere a Hande Erçel su gran amor verdadero. Sin embargo, es innegable que Hande ocupó un lugar muy especial en su vida, que la relación que compartieron fue significativa y profunda, y que dejaron una huella imborrable en el corazón del otro. El futuro de su relación es incierto, pero lo que sí es seguro es que ambos seguirán siendo figuras importantes en el mundo del espectáculo turco y que seguirán conquistando nuestros corazones con su talento y su carisma. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que esto es solo mi opinión personal, y que la verdad absoluta solo la conocen Kerem y Hande. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mis vídeos y escuchar mis opiniones. Son los mejores. Ahora, cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin y Hande Erçel todavía tienen una oportunidad de reconciliarse? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que se unan a la conversación y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.